Hubo un tiempo en que nadie apostaba por él. Lo veían como un caso perdido, una promesa que se había desvanecido entre escándalos, arrestos y excesos. Hollywood lo había dejado atrás. Sus oportunidades se esfumaban y parecía destinado al olvido. Pero entonces, contra todo pronóstico, regresó, no como un actor más, sino como un ícono mundial. Iron Man. Esta es la historia real, cruda y asombrosa de Robert Downey Jr., el hombre que cayó más veces de las que podemos contar, pero que siempre supo cómo debía levantarse. Desde el principio, la vida de Robert Downey Jr. estuvo marcada por una combinación peligrosa: talento, fama y caos. Nació el 4 de abril de 1965 en Manhattan, Nueva York, en el seno de una familia inmersa en el mundo del cine. Su padre, Robert Downey Sr., era un cineasta de culto conocido por sus películas experimentales y su actitud irreverente. Su madre, Elsie, también era actriz, lo que hizo que el pequeño Robert creciera rodeado de cámaras, guiones y un estilo de vida poco convencional. Pero lo que parecía un ambiente creativo e inspirador, en realidad escondía sombras profundas. Su hogar no era como el de cualquier niño. Desde muy temprana edad, Robert estuvo expuesto a un ambiente de fiestas, rodajes nocturnos y conversaciones que un niño difícilmente podía comprender. No había horarios estrictos, no había límites claros. La libertad artística se respiraba en cada rincón, pero también lo hacía la desorganización y la falta de estructura familiar. Su relación con su padre fue determinante en su futuro. Robert Downey Sr. no solo era una figura importante en su vida, también fue la persona que, sin saberlo, marcaría el inicio de sus años más oscuros. En entrevistas posteriores, Robert ha confesado que su padre le permitió consumir sustancias desde una edad increíblemente joven, algo que él mismo describió como una forma distorsionada de conectar entre padre e hijo. Era apenas un niño cuando se vio atrapado en un mundo donde lo prohibido era común, donde lo que para muchos era impensable en su entorno era parte de la rutina. Así comenzó su relación con los excesos, una que lo acompañaría durante décadas y lo llevaría al borde del abismo. A pesar de todo, desde pequeño mostró una sensibilidad artística muy fuerte. Le encantaba actuar, imitar voces, crear personajes. Su talento era evidente y muchos decían que tenía un futuro brillante por delante. Pero en medio de este brillo ya se gestaba un conflicto interno silencioso, una batalla entre su potencial y las sombras que lo rodeaban. Su infancia no fue un campo de juegos, sino un campo minado, una vida marcada por la confusión entre el arte, la rebeldía y la ausencia de límites. Mientras otros niños soñaban con ser superhéroes, Robert ya vivía dentro de una película, solo que no era una historia feliz. A medida que Robert Downey Jr. crecía, también lo hacían las consecuencias de su entorno. Lo que comenzó como una infancia poco común, pronto se convirtió en una adolescencia marcada por la inestabilidad, los conflictos internos y una creciente dependencia de todo aquello que le permitiera escapar de la realidad. Durante su juventud, Robert se mudó constantemente, vivió en diferentes ciudades e incluso pasó parte de su adolescencia en Inglaterra para estudiar ballet, una experiencia que, si bien enriqueció su sensibilidad artística, también lo hizo sentir desubicado y solitario. No era un adolescente como los demás. Llevaba consigo una carga emocional que muchos a su edad ni siquiera entendían. A los 17 años tomó una decisión drástica. Abandonó la escuela secundaria para dedicarse de lleno a la actuación. Para muchos jóvenes, esto sería un salto arriesgado, pero para Robert parecía natural. Ya había aparecido en varias películas independientes, dirigidas por su padre, y el cine corría por sus venas. Sin embargo, lo que parecía una carrera prometedora estaba construida
sobre un terreno inestable. Durante esos años, sus hábitos se intensificaron, las fiestas se volvieron más frecuentes, los excesos más fuertes, y la actuación comenzó a mezclarse peligrosamente con su vida personal. Su talento brillaba en pantalla, pero fuera de ella empezaba a desmoronarse. Fue en esa etapa donde comenzó a formar parte del grupo conocido como los Brat Pack, un conjunto de jóvenes actores que dominaban la escena de Hollywood en los años 80. Participó en películas como Weird Science en 1985 y Less Than Zero en 1987. Esta última particularmente impactante, porque su personaje, un joven adinerado atrapado en una espiral de adicciones, se parecía demasiado a lo que él mismo estaba viviendo. La interpretación fue tan convincente que muchos críticos lo alabaron, sin saber que, en realidad, Robert no estaba actuando del todo, estaba reflejando su propia vida. Esa película fue una especie de espejo que mostraba sin adornos lo que pasaba tras bambalinas. Él mismo confesó años después que esa etapa fue una mezcla de éxito y sufrimiento, un momento en el que no sabía cómo salir del pozo, aunque ya podía ver lo profundo que era. Lo más preocupante era que, a pesar de sus problemas personales, Hollywood seguía abriéndole las puertas. Su carisma, su intensidad en pantalla y su capacidad para meterse a cualquier papel lo convertían en una joya para los directores. Pero mientras más éxito tenía, más difícil se volvía mantener una vida estable. La juventud de Robert Downey Jr. no fue un camino de crecimiento y aprendizaje como el de muchos. Fue una etapa en la que el dolor se disfrazaba de fiesta y el talento se usaba como escudo para ocultar una profunda necesidad de ayuda. Aunque muchos lo admiraban, muy pocos sabían que por dentro él se sentía completamente perdido. A pesar del torbellino que era su vida personal, el talento de Robert Downey Jr. no podía ocultarse. Era magnético en pantalla. Cada personaje que interpretaba parecía cobrar vida con una intensidad poco común. Mientras otros actores de su generación dependían del físico o del carisma superficial, él se sumergía completamente en cada papel, transmitiendo emociones profundas con una naturalidad que sorprendía incluso a los directores más exigentes. A finales de los años 80 y principios de los 90, su carrera empezó a tomar un rumbo ascendente. Hollywood lo miraba como uno de los actores más prometedores de su generación. Su participación en filmes como Chaplin en 1992 no solo lo consolidó como un actor serio, sino que también lo colocó en el radar de los premios más importantes. Su interpretación de Charlie Chaplin fue tan impactante que le valió una nominación al Oscar como mejor actor, teniendo apenas 27 años de edad. Ese papel fue un punto de quiebre. El mundo vio a Robert Downey Jr. como algo más que un actor problemático. Vieron a un artista capaz de cargar con un personaje complejo, con la elegancia y la tristeza de un ícono como Chaplin. Muchos pensaron que esa sería la confirmación de su grandeza, el inicio de una nueva etapa profesional más enfocada y estable, pero la realidad era mucho más complicada. Mientras brillaba en la alfombra roja, su vida personal seguía desmoronándose. El reconocimiento lo empujaba hacia adelante, pero también lo arrastraba más profundo en su lucha interna. Las grabaciones, las entrevistas, las giras promocionales, todo se convertía en una especie de anestesia. Durante el día era un actor celebrado, pero en la noche, cuando se apagaban las luces y desaparecían los aplausos, el vacío regresaba con más fuerza. Aún así, Hollywood lo seguía buscando. Su rango actoral era impresionante: comedia, drama, romance, biografías. Podía ser de todo. Participó en películas como Only You en 1994, Restoration en 1995 y U.S. Marshals en 1998, todas confirmando que Robert Downey Jr. no era una moda pasajera, era una fuerza real en la industria.
Pero lo más inquietante era que, cuanto más alto llegaba, más fuerte era el miedo a caer. Él mismo lo describiría años después como vivir en un constante estado de alerta, como si supiera que en cualquier momento todo podía venirse abajo. Y no estaba equivocado. El ascenso de Robert Downey Jr. fue espectacular. Un joven con un pasado caótico que, gracias a su talento, conquistó la industria cinematográfica. Pero al mismo tiempo, ese mismo ascenso comenzó a poner más peso sobre sus hombros, y poco a poco las grietas empezaron a hacerse visibles. Lo que venía después no era solo una caída, era una de las etapas más oscuras de su vida, una que pondría en riesgo no solo su carrera, sino también su libertad y su vida misma. El éxito que había alcanzado Robert Downey Jr. en los años 90 no fue suficiente para sostenerlo cuando su mundo interior comenzó a colapsar. Lo que durante años había sido una batalla silenciosa, finalmente se convirtió en una guerra abierta, visible para todos. Su vida ya no solo era una lucha interna, se volvió un espectáculo público, uno que los medios no tardaron en explotar. Entre 1996 y 2001, Robert entró en una espiral de autodestrucción que parecía no tener fondo. Fue arrestado en múltiples ocasiones por posesión de sustancias prohibidas, por conducir en condiciones peligrosas y por no cumplir con órdenes judiciales. Su nombre pasó de las páginas de cine a las secciones de escándalos. Los titulares ya no hablaban de su talento, sino de sus caídas. Uno de los momentos más alarmantes sucedió en 1996, cuando fue detenido tras ser encontrado conduciendo en un estado alterado, con materiales ilegales en el vehículo y una pistola escondida en el asiento. Días después, en una escena casi surrealista, entró por error a la casa de un vecino, se quitó los zapatos y se durmió en una de las camas. Ese episodio no solo mostró el deterioro de su juicio, sino también lo lejos que había llegado su desconexión con la realidad. El sistema legal no tardó en actuar. Fue sentenciado a libertad condicional, pero pronto violó las condiciones del acuerdo, lo que lo llevó directo a prisión. En 1999, Robert Downey Jr. fue sentenciado a 3 años en una cárcel estatal en California. Pasó alrededor de un año tras las rejas, rodeado de delincuentes reales, personas peligrosas y condiciones extremas que marcaron profundamente su vida. Estar en prisión fue una experiencia brutal. No era una estrella de Hollywood, era solo un número más entre los reclusos. Sufrió agresiones, amenazas y constante sensación de estar al límite. En entrevistas posteriores, describió esa etapa como un infierno en vida, un lugar donde finalmente entendió la gravedad de su situación. Al salir, intentó volver a trabajar, y aunque algunos directores aún confiaban en su talento, los estudios ya no querían arriesgarse, las aseguradoras se negaban a cubrirlo, y cada contrato era un riesgo financiero. Perdió papeles importantes, fue despedido de producciones en pleno rodaje, y su nombre se convirtió en sinónimo de inestabilidad. Estuvo en una serie llamada Ally McBeal, y aunque su actuación fue aclamada e incluso ganó un Globo de Oro, volvió a recaer y fue despedido del show poco después. Para muchos era el final. Había tocado fondo tantas veces que ya no parecía haber salida. La industria le dio la espalda. Su vida personal estaba destruida y lo más triste, él mismo parecía haber perdido la esperanza. No era solo un actor en crisis, era un hombre que había sido tragado por sus demonios. En ese punto, Robert Downey Jr. era la imagen perfecta de una estrella caída, un joven prodigio que lo tenía todo y que poco a poco lo había perdido entre excesos, malas decisiones y una lucha interna que parecía imposible de ganar. Pero lo que nadie esperaba es que justo cuando todo parecía perdido, lo más sorprendente estaba por comenzar: su redención. Después de años de luchas internas y escándalos públicos, Robert Downey Jr. llegó a un punto de no retorno.
Sin embargo, en ese caos, algo dentro de él despertó. La clave de su redención comenzó con una decisión sencilla, pero poderosa: intentar cambiar. Una de las personas más influyentes en su vida durante este proceso fue Susan Levine, una productora con la que trabajó en Gótica en 2003. Al principio, Susan no quería involucrarse con él debido a su historial problemático, pero lo que Robert le mostró fue una promesa de cambio genuino. Comenzó a asistir a terapia, se alejó de viejos círculos y comenzó a cuidar su salud física y mental. Practicar Wing Chun, una disciplina de artes marciales, se convirtió en una herramienta crucial para su autocontrol. Aunque Hollywood aún lo veía con escepticismo, Robert consiguió pequeños papeles que le permitieron reconstruir su carrera. Películas como Kiss Kiss Bang Bang en 2005 fueron su oportunidad para demostrar que, aunque el pasado no se podía eliminar, su talento y su voluntad de cambiar eran completamente reales. La redención de Robert Downey Jr. no fue inmediata ni perfecta, pero fue real. Fue un proceso donde, por primera vez, él decidió luchar por sí mismo y no solo por su carrera. Con el apoyo de Susan y su esfuerzo diario, comenzó a recuperar su estabilidad personal y profesional. En 2007, la industria cinematográfica se preparaba para un experimento ambicioso. Marvel Studios quería lanzar su primer gran proyecto independiente, una película sobre un superhéroe que hasta ese momento no era tan conocido como otros. El personaje era Tony Stark, un millonario excéntrico, brillante, con un pasado tormentoso y una personalidad magnética. Era un riesgo, y para ese papel, el estudio tenía una lista de opciones, pero había un hombre que destacaba, aunque generaba dudas: Robert Downey Jr. Muchos ejecutivos se resistían. ¿Cómo confiar en alguien con un historial tan turbulento? ¿Cómo poner en manos de un actor con antecedentes judiciales y múltiples recaídas un proyecto que representaba el futuro de un universo cinematográfico? Pero Jon Favreau, el director de Iron Man, no lo dudó. Él veía más allá del pasado. Para él, Robert era Tony Stark. Y tenía razón. La audición fue una bomba. Robert no solo entendía el personaje, lo era. Su vida real encajaba con la historia de Stark. Ambos genios, ambos arrastrados por los excesos, ambos redimidos por el dolor y la transformación. Fue como si el destino hubiera escrito ese papel exclusivamente para él. Marvel dio un voto de confianza, no sin riesgo, claro. El contrato incluía condiciones estrictas, seguros de comportamiento y muchas reservas, pero Robert lo sabía y lo aceptó. Era su momento. Cuando Iron Man se estrenó en 2008, el mundo quedó impresionado, no solo por los efectos, la historia o la acción, sino por él. Su interpretación fue tan natural, tan carismática, tan poderosa, que no solo revivió su carrera, redefinió completamente el género de superhéroes. Tony Stark no era solo un personaje, era la voz, la mirada, el espíritu de Robert Downey Jr., y con cada entrega del universo cinematográfico de Marvel, su presencia se volvió más fuerte. Iron Man, Los Vengadores, Civil War, Endgame. Su rostro se convirtió en el corazón de una saga que movía miles de millones de dólares. Lo más sorprendente fue cómo la industria, el público y los medios cambiaron su percepción. El mismo hombre que años atrás era señalado como una causa perdida, ahora era uno de los actores mejor pagados, más admirados y más queridos del planeta. Ya no era la estrella caída, era el ejemplo perfecto de superación real. Robert no solo interpretó a un héroe en pantalla, se convirtió en uno. Para millones de personas que luchaban con sus propios demonios, su historia era un faro, una prueba viviente de que no importaba lo lejos que haya caído, siempre puedes levantarte. Esa segunda oportunidad no solo le devolvió su carrera, le devolvió su vida. Al mirar atrás,
El viaje de Robert Downey Jr. es una de las historias más asombrosas de Hollywood. Lo que comenzó como una vida marcada por la tragedia y el caos se transformó en una de las redenciones más poderosas de nuestra era. No solo reconstruyó su carrera, sino que también dejó una huella indeleble en la industria, en sus compañeros de trabajo y en millones de personas alrededor del mundo. Desde que Iron Man fue lanzado en 2008, Robert se convirtió en el rostro de un nuevo tipo de héroe. No solo estaba interpretando a un multimillonario genio con armadura futurista, sino que representaba la lucha interna que todos enfrentamos. Tony Stark era imperfecto, arrogante y a menudo autodestructivo, pero también era capaz de redimirse, de evolucionar y de aprender de sus errores. Esa fue la verdadera magia de su interpretación. Pero el impacto de Robert Downey Jr. no terminó en la pantalla. Fuera de ella, se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que atravesaban por problemas similares. Su historia de superación no fue solo un capítulo en su vida, sino un mensaje para todos aquellos que pensaban que ya no había salida. A través de su fundación, The Robert Downey Jr. Foundation, ha trabajado para apoyar a programas y proyectos relacionados con la salud mental y la rehabilitación, ayudando a aquellos que luchan contra las adicciones a encontrar una nueva oportunidad en la vida. La fundación es un reflejo de su propio viaje de transformación y un recordatorio de que la verdadera redención va más allá de los premios y el reconocimiento. Es una misión de devolver lo que ha recibido y ayudar a otros a encontrar su camino hacia la luz. A nivel personal, Robert ha encontrado estabilidad y felicidad con su familia. Su relación con Susan Levine, quien ha sido su compañera, su apoyo constante y el pilar de su recuperación, es prueba de que el amor y el compromiso pueden ser fuerzas poderosas para superar cualquier adversidad. Juntos tienen hijos, y Robert ha hablado en diversas entrevistas sobre cómo ser padre lo ha transformado aún más. Ha dejado atrás sus días de fiesta interminable y autodestrucción para convertirse en un hombre más centrado, más consciente de su impacto en el mundo. El legado de Robert Downey Jr. es una combinación de talento, perseverancia y humanidad. La forma en que resurgió de las cenizas no solo cambió su vida, sino que también dejó una marca profunda en la cultura popular. Como Iron Man, marcó el inicio de un universo cinematográfico que sigue creciendo, pero como Robert Downey Jr. dejó claro que incluso los más rotos pueden reconstruirse y alcanzar una grandeza aún mayor. Hoy, cuando se habla de Robert Downey Jr., no se habla solo del actor que revivió a Tony Stark, se habla del hombre que, después de perderlo todo, se levantó y demostró que el verdadero superhéroe no es el que tiene una armadura o poderes extraordinarios, sino el que tiene la fuerza para seguir luchando, e incluso cuando el mundo parece haberlo abandonado. Su historia no es solo de fama o fortuna, es una lección de vida, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para aprender de los errores y para encontrar la redención en los momentos más oscuros. Y aunque muchos lo vean como un icono de cine, para él, su mayor logro es el hombre en el que se ha convertido.